Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, amigos, es un gran gozo estar compartiendo la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Las señales se están viendo. Hay momentos que el hombre dice: ¿por qué Dios permite esto? Hay una razón que está sucediendo en todo el mundo. El hombre no quiere nada con el Señor. Y aún los que están en la iglesia también hacen las cosas a su manera y no a la manera del Señor. Yo soy imperfecto. Dios es perfecto. Y Dios habita en las alturas. Y Dios habita en la santidad. Cambia, Satanás habita en el pecado. Y el hombre viene siendo un servidor de cualquiera de los dos. Pero la palabra me relata de que son pocos los que caminan en el camino hacia el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que son muy pocos los que hay en ese camino. ¿Qué me quiere decir? Que aunque uno predique la palabra, pero si está uno en pecado, uno está cayendo, está hablando juicio a su cabeza. Y necesitamos que ponernos a cuentas, hasta yo también, porque vivo en este cuerpo que le encanta el pecado y que le encanta el entretenimiento de la terrenal, y no ponemos la mirada en lo celestial. No lo relaciono a todos, sino que sé que hay remanente que lo busca de frente y le pregunta si está haciendo la voluntad del Señor. Cristo se acerca y con que digas tú en tu corazón: yo ya acepté a Cristo, ya estoy salvo, no te equivoques. La salvación se pelea. La salvación solo la pelean los mejores guerreros, los valientes, que hasta en este momento no han negado el nombre del Señor y han creído en Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, si tú estás en Cristo, estamos bien con el Señor. Pero si tú te afliges con todos los acontecimientos que han estado pasando, hay algo que no está bien en tu interior, pero el Señor te lo puede quitar. Voy a leer la palabra del Señor en esta hora. Me voy a apoyar en una de las cartas de uno de los discípulos de Jesús, la primera carta de Pedro, capítulo 5:1, que la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de su presencia. Le suplico, Señor, que seas tú glorificándote en esta palabra. Señor mío, te suplico que derrames tu bendición de tu Espíritu Santo sobre mi vida espiritual. Espíritu Santo, enséñame a interpretar esta palabra, porque yo como hombre no puedo hacer nada. Simplemente soy un servidor. El quien hace los milagros eres tú. El poder es tuyo. Los ministerios son tuyos. Las cosas ocultas y grandes son tuyas. Tú eres el gran yo soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Glorifíquese, Señor, en esta hora. Y habla a través de mí. Me humillo delante de su presencia, Señor amado. Y quita todo. Toda ceguera espiritual en mis hermanos, en los amigos, en los que están viendo este video y escuchando la palabra. Glorifíquese usted, Señor. Y que todo demonio mentiroso sea cancelado. En el nombre de Jesús, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la autoridad de la palabra, que es eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una carta dedicada a los ministros, a los que han llamado Dios a ministrar la grey de Dios. Esta palabra es para los líderes, para los que tienen un llamado especial de parte de Dios. Sé que todos tenemos llamados especiales, pero aquí dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro aquí nos habla de los ancianos de la iglesia. Aquí nos da a entender algo para todo aquel que tiene un llamado: ser sencillos y humildes y ser guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. No lo vemos, pero lo podemos sentir cuando se lo permitimos. Porque si no se lo permitimos,
solo mencionamos el nombre del Espíritu Santo. Pero no es eso, de solo mencionar el nombre del Espíritu Santo, sino escuchar la voz del Espíritu de Dios. Mismo Dios hablándole al hombre. Y la palabra está inspirada por el Espíritu de Dios. Estas palabras que dice el apóstol Pedro no fue que porque quería hablar escribió, no. Ha sido guiada por el Espíritu de Dios a estos hombres que la escribieran, para que tengamos una manera de vivir cristianamente, porque hoy en día todos dicen soy cristiano, pero practican tales pecados en el cual cuando hay pecado hay tinieblas en la vida del creyente y no se convierte en un cristiano o un discípulo de Jesús, sino que en un falso, en un mentiroso, en el cual uno puede decir soy cristiano, pero en realidad lo estás diciendo en el corazón. Porque muchas veces nos captamos de lo que hacemos, o de lo que decimos, o de lo que predicamos, pero lo somos por dentro. Aquí hay mucho lo que quiere decir estas palabras, que apacentar la grey de Dios, traer palabra, traer alimento, que venga dirigido, que sea dirigido el instrumento por el Espíritu de Dios, no por emociones. No estamos por emociones, estamos por fe, que es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que se espera. Aquí no se trata de decir yo voy a la iglesia y quizás estás murmurando contra tu hermano, o quizás estás apuñalando al hermano a las espaldas. El hombre que no es dirigido por el Espíritu de Dios está en chismes, está en contiendas, está en señalar, pero no se da cuenta que tiene la viga en su ojo, así como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo: sacad primero la viga de tu ojo, y así podéis sacarle la paja del ojo de tu hermano. Porque ¿cómo puedes sacar el pecado a alguien si no te dejas ver y no te dejas que te quiten, que procures quitarte la viga que está en tu ojo? Aquí nos habla algo que el Espíritu de Dios nos habla claramente. Necesitamos tener la relación con el Espíritu Santo. Es muy importante, porque si no lo tenemos, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es mismo Dios. Es un gran misterio en el cual el hombre no puede descifrarlo o decirlo con palabras, pero aquel que es guiado por el Espíritu Santo está consciente en su espíritu, en su interior. Pero aquel que no es guiado por el Espíritu Santo escucha al Espíritu Santo, pero no lo conoce aún. El apóstol Pedro dice, siguiendo la palabra, así: apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí es voluntario. Aquí es que le nazca del corazón al creyente. No es de decir, tienes que hacer esto. El mensajero, el ministrador de la palabra del Señor, le enseña la palabra y decir, para tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay que ayunar, hay que orar y hay que leer la palabra del Señor. Pero ese es el llamado de aquellos que están a cargo de apacentar la grey, pero no de obligarlos. Porque si tú obligas a alguien que tienes que ayunar, pero si a él no le nace de su corazón voluntariamente, está obedeciendo al hombre y no al Señor. Tiene que nacer del corazón del creyente. No porque el hermano ayuna tantos días, yo voy a ayunar tantos días. No. Tiene que nacer de tu corazón, en el cual tienes que estar agradecido al Señor de donde te ha sacado. Porque todos, no me vayas a decir que no, porque todos tenemos un pasado en el cual llegamos a la calamidad y a la miseria. Y creímos al llamado del Señor cuando estuvimos en calamidad y recibimos a Cristo. Pero cuando viene ya la conversión del cristiano, lo hace voluntariamente. Y dice, no, el Señor me levantó de donde estaba. Entonces se merece honra y respeto. Y toda honra y gloria. Pero tiene que ser voluntariamente. No tiene que ser obligadamente, como una obligación. Porque si tú lo haces como una obligación, no estás haciendo nada. El Espíritu de Dios es en orden y es un caballero que no obliga a nadie a que lo busque o a que tenga una relación con el hombre. El hombre tiene que disponerse en su interior para aceptar que el Espíritu de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, moren en nuestra vida. Siguiendo la palabra, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí nos habla el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, de que nosotros tenemos que ser sencillos y humildes, mansos como el Señor, y no ser rebeldes a la voz de Dios. Muchas ocasiones cuando viene exhortación de Dios a la vida de uno no lo acepta. Pero cuando uno no lo acepta, vienen consecuencias a tu vida, no al instrumento que está hablando la palabra. Porque él está obedeciendo a Dios. Decir lo que el Señor le está revelando en ese momento. Y si tú eres espiritual, lo vas a asimilar en tu interior, en tu espíritu. Porque el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, hay un misterio y una conexión en la cual
uno se da cuenta que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si tú estás por mirada terrenal, no eres cristiano. Es fuerte la palabra, pero es la verdad, en el cual nosotros debemos de entender algo. ¿Qué es ser servidor? ¿Qué es ministrador de la grey de Dios? En el cual nosotros tenemos que entender esto. Nosotros no tenemos que hablar por querer hablar. No. Necesitamos que ejercitar nuestros oídos espirituales para escuchar al Señor. ¿Tenemos fallas? Tenemos fallas todos. Ahora, si tú dices, yo no tengo fallas, eres un mentiroso. O estás haciendo mentirosa la palabra. No es contra mí, sino que es contra Dios. En el cual si tú dices, yo voy a la iglesia, después de la iglesia vas a pecar, y así te estás constantemente. ¿Qué puedo decir? No eres cristiano. Porque aquel que está un pie en el mundo y uno en la iglesia, nada es. Y tiene juicio. Si tú juegas y después viene la consecuencia de lo que has hecho, y después vienes con autoridad a reclamarle al Señor, diciendo, Señor, ¿en qué he fallado? Es que en realidad la palabra nos habla, y muchas veces nosotros nos justificamos y decimos que no tenemos pecado, y en realidad somos pecadores. Desde que desobedeció nuestros padres primeros, Adán y Eva, entró el pecado al hombre. Y ese pecado, de la única manera que no puede estar en nuestras vidas, es aceptando a Cristo, tener una relación íntima con el Señor y dejar que ellos entren a tu corazón, a tu espíritu, a que ocupen ese lugar en el cual un día estabas endemoniado, pero creías de que estabas con Dios. Pero cuando tú aceptas a Cristo, el demonio se va y viene el Espíritu de Dios a sellarte y a hacerte compañía y a defenderte y a hacerte entender la palabra de Dios. Pero cuando tú no lo haces, aquel postrer estado va a ser peor que el primero, porque la palabra lo declara. Por eso Jesús dijo, vete y no peques más. Hay una advertencia, porque lo que viene, si pecas más, vienen complicaciones para tu vida. Pero muchas veces no le damos importancia a la palabra de Jesús o a la palabra de los servidores de Cristo, porque la palabra es Cristo mismo, en el cual nosotros necesitamos ver que verdaderamente somos ante la presencia de Dios. Que no te importe qué es lo que diga el hombre terrenal, aunque te señale, aunque te vitupere, aunque haga lo que haga. A ti no te tiene que importar lo que dice el hombre, sino lo que dice el Altísimo, el Dios eterno. Ahora bien, si tú has pecado y viene esa palabra que tienes que arrepentirte, acéptalo, porque lo has hecho, estás consciente de que lo has hecho. Y todos pecamos, no te avergüences.
Porque tú dices, yo soy anciano y si me reconcilio con el Señor, voy a perder credibilidad. Ahí te estás volviendo como un soberbio y orgulloso. Pero cuando tú dices en tu corazón, he pecado, Señor, y enfrente del quien sea te reconcilias con el Señor, estás mostrando humildad ante el Altísimo, no ante los hombres. Es muy importante examinar nuestra alma. Ya no es tiempo de pedir cosas terrenales, porque no somos de aquí, de esta tierra. Estamos en la tierra, pero no somos del mundo. Somos el cuerpo de Cristo, somos celestiales, en el cual nos espera una vida eterna en la próxima, después de esta vida pasajera. Debemos de entender esto, de que un día nacimos y un día vamos a morir, y según lo que tú estés, como estés con el Señor, si estás bien con el Señor, vas a ir a los brazos del Señor. Pero si estás en pecado y no quieres reconocer, te vas a ir al infierno. Es lo único que te espera. Son solo dos caminos. Siguiendo la palabra, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos todos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro, que nos habla que necesitamos estar fortalecidos en el Espíritu, en nuestra fe, en lo que hemos creído en el Señor. Porque el diablo está como león, a quien devorar. Si tú no tienes una relación, eres víctima y eres una presa fácil ante Satanás. No importa la edad, no importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio, eso no le interesa a Dios. Lo que interesa es lo que tú vives ante el Eterno. ¿Amas al pecado o lo aborreces? Son solo dos opciones. Si amas el pecado, no eres de Dios. Pero si lo aborreces, eres de Dios. Porque estás aborreciendo lo que Dios aborrece: el pecado, las artimañas de Satanás, las acechanzas de Satanás y los demonios. Porque aquí no, dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Para los que no entienden, no tenemos lucha contra hombre, sino que son contra espíritus inmundos que no nos podemos ver, pero lo podemos sentir cuando somos espirituales. Es por eso que es necesario que necesitamos que tener una relación espiritual con el Dios eterno, porque dice en su palabra que Dios es espíritu,
Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. De esa manera vamos a entenderlo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, mientras que se lo permitamos. Porque aquí no es de a la fuerza en decirte, hey, debes de caminar, porque si no te voy a dar un golpe. No, no se trata de eso. Se trata de que te nazca voluntariamente tener una relación con el Espíritu Santo. Y no solamente de nombrar el nombre del Espíritu Santo, sino que sí, ser guiados por Él. Hay mucha persecución. En todos los tiempos han habido persecuciones para los verdaderos cristianos. En todos los tiempos han habido persecuciones para aquellos que han querido estar firmes ante Dios y decir no al pecado. En todo tiempo ha habido adversidad, en el cual lo único que nos ampara es nuestra fe y lo que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si tú no has creído y mencionas el nombre de Jesús, tú puedes mencionar el nombre de Jesús, cualquiera lo puede hacer, hasta un satanista lo puede hacer. Y lo menciona para destruirlo, no para tener una relación con el Espíritu Santo, con nuestro amado Jesús. Por eso vino Jesús a romper todas las acechanzas del enemigo, a romper todas esas ligaduras que tienes. Todo ese pecado nos vino a dar libertad en el Espíritu. Es por eso que es necesario conocerle. Y para poder conocerle, necesitamos que hacerlo voluntariamente y conscientemente de dónde hemos salido y tener ese deseo de conocer a Dios. Porque si no te nace del corazón, nada eres. Perdóname, pero la palabra es esa, de que si tú estás en la iglesia y mencionas el nombre de Jesús, pero estás enfermo, al menos de que hayas caído en desobediencia, en la cual desobedeciste la voz de Dios y estás padeciendo por esa desobediencia, es algo que debemos de entender, en el cual hay muchas veces que uno desobedece y viene es el aguijón de Dios hacia la vida de uno. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. Y tú te cuestionas y con autoridad efímera dices, Señor, yo te he servido, ¿en qué te he fallado? No seas así. Somos pecadores, seamos realistas, somos pecadores. Lo único que le agrada al Señor es de que aceptemos que hemos fallado. Es lo que valora a Dios. Y se humille uno delante de la presencia del Señor. Hermanos y amigos, todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, todo aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón y tener vida eterna, pueden repetir esta oración de esta manera, siguiéndome. Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y le suplico que me inscribas en el libro de la vida y que sean borrados todas mis rebeliones. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y inscríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre de la gloria, Espíritu Santo, te doy gracias.
Le doy honor, gloria y honra a usted, mi Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad y tu paciencia hacia nosotros. Te suplico por cada uno de mis hermanos que tomaron la decisión de abrirles sus corazones para que usted entre. Señor amado, bendícelos. Guárdelos en sus entradas y salidas y guíalos con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Amén y amén. Hermanos, ha sido un gran gozo haber compartido la palabra del Señor. Y examinémonos, porque el Señor está cerca, su venida está cerca. No perdamos el tiempo en estar en las iglesias y estar meneando la lengua. Ve a adorar al Señor. No te fijes de los defectos del otro. No murmures ni señales. Es la única manera que puedes ser salvo. Que te interesa la salvación de tu alma. No caigas en la trampa de los falsos en criticar a los demás. Jesús no tiene necesidad de que lo defendamos. Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos de que Él nos defienda del devorador. Nosotros somos los necesitados. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.